Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas noches. Es un placer enorme el poder saludarles nuevamente a través de su canal de Nova TV. Soy Jessy Jiménez y estamos compartiendo un segmento más de Espacio Cultural. En esta noche me complace presentar a un invitado especial, destacado especialmente en el ámbito musical. Así que tengo el agrado de presentarles a Luis Enrique Maldonado Montejo. Agradezco muchísimo el que haya aceptado la invitación a su canal, así que le doy el espacio para que pueda presentarse a nuestros televidentes. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pues para mí fue una sorpresa. Pues como usted ya lo dijo, ¿verdad? Mi nombre es Luis Enrique Maldonado Montejo, originario de acá, de Jacaltenango, ¿verdad? Pues ustedes me invitaron en esta ocasión, ¿verdad? En calidad de músico y pues ahí estamos, ¿verdad? Para compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias en ese ámbito. Para nosotros la verdad es un placer el poder tenerlo aquí y conocer un poquito más acerca de su vida, especialmente en el ámbito musical. Sabemos que como personas cada quien posee un talento, ¿verdad? Y en esta oportunidad pues usted va a compartir con nosotros acerca de su vida, de todo ese proceso que usted ha pasado, ¿verdad? Entonces sabemos que a lo largo de nuestra vida como niños empezamos a adquirir gustos, empezamos a querer aprender cosas nuevas. Y yo le pregunto, ¿a qué edad usted descubrió su pasión por la música? Bueno, si hablamos de una pasión como tal, podría hablar, ¿verdad? Desde mi infancia, los primeros años de recuerdos que yo tengo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en internet podemos ver un meme que dice, ¿verdad? Un niño viendo la batería del grupo, ¿verdad? Entonces yo fui parte de esa generación, ¿verdad? De esos niños que iban a unos 15 años a una boda y pues se iban ahí a arrimar, ¿verdad? Donde estaba el grupo tocando, ¿verdad? Para ver qué era lo que ellos estaban haciendo. Ya posteriormente a eso, pues inclusive, ¿verdad? En la escuela, desde la primaria y el básico, ¿verdad? Que fue ya parte del final de mi infancia y principios de mi adolescencia, conjuntamente con familiares, ¿verdad? Tenía dos tíos, ¿verdad? Que tenían una marimba en su casa. Entonces tomé también interés por aprender junto con ellos algo de marimba, ¿verdad? Entonces aprendí a tocar algo de marimba. Entonces fue así, ¿verdad? Como le podría decir que tal vez desde los 4 o 5 años hasta la fecha, ¿verdad? He tenido siempre un interés por la música, ¿verdad? Pero pues las diferentes experiencias de vida también pues nos van orientando hacia diferentes campos, ¿verdad? Hacia diferentes ámbitos, porque pues, lo que la música tiene de especial es eso, ¿verdad? Que es un universo bastante extenso donde pues se presenta de todo, ¿verdad? Como usted dice, a partir de que nosotros empezamos a crecer vamos aprendiendo muchas cosas, entonces también a partir de ese momento vamos dándonos cuenta de qué habilidades tenemos, qué es lo que nos gusta hacer. Entonces es muy interesante escuchar a partir de qué momento, ¿verdad?, empieza ese gusto por la música. Sabemos que también en el transcurso de la vida de cada persona, dependiendo de cualquier situación, hay algunas anécdotas que de una u otra manera nos van marcando a lo largo de nuestra vida. Compartiendo, por ejemplo, en este caso, con grupos musicales, siempre hay alguna historia que le marca a uno la vida, ¿verdad? O que tiende uno a recordar, a veces entre amigos, entre familia. ¿Usted tendrá alguna anécdota para compartir con nosotros en esta noche? Bueno, anécdotas creo que hay muchas, ¿verdad? Especiales, puede ser de que hayan pocas. Bueno, mis primeras anécdotas, ¿verdad? Podría ser la primera, estar jugando con mi hermano y mis primos, por ejemplo, ¿verdad? En el patio de nuestra casa, agarrando una escoba, somatando botes, ¿verdad? Podrían ser esas tal vez las primeras anécdotas. Pero musicalmente hablando, pues yo pienso, ¿verdad? Que fueron más que nada las amistades, ¿verdad? Las amistades las que hacen que uno se meta a este mundo, ¿verdad? Mi primera anécdota, por ejemplo, ya como tal, por ejemplo, fue
cuando yo me fui a estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar en otro departamento. Yo estudié en el departamento de Zacapa. Entonces allá había un catedrático, ¿verdad?, que dentro de los cursos pues nosotros recibíamos música. Y pues este catedrático nos comentaba que él, aparte de trabajar en colegios impartiendo clases, pues que tenía una academia, ¿verdad? Entonces fue así como, junto con otros amigos, empezamos a asistir a esa academia. Y fue ahí donde ya tuvimos acercamientos más directos con instrumentos, ¿verdad? Entonces fue ahí donde, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de intentar, ¿verdad? Intentar formar un primer grupo musical, puesto que, pues, por la misma situación, éramos jóvenes, la falta de experiencia y una infinidad de cosas más, ¿verdad? Tener que transportarnos, por ejemplo, porque con mis amigos, por ejemplo, vivíamos en municipios diferentes de allá, ¿verdad?, del departamento de Zacapa. Entonces era una situación complicada. Y lo otro, pues, la falta de instrumentos. Normalmente los instrumentos con los que nosotros ensayábamos, pues eran de la academia, ¿verdad? Solamente era uno de nosotros el que contaba con una guitarra, y después todo lo demás, la batería, el bajo, pues era algo que simple y sencillamente nosotros utilizábamos dentro de esa academia, ¿verdad? Entonces esa podría ser como quien dice, ¿verdad?, la primera experiencia que yo pude tener, ¿verdad?, mi primera anécdota dentro de este mundo de la música. Sabemos que así como hay oportunidades en el caso de usted en el ámbito musical, también existen algunas dificultades, ¿verdad? Uno quisiera poder tener la oportunidad de prepararse de manera profesional como debería de ser, pero sabemos que a veces en cuestión económica o en cuestiones de que a veces no tenemos el apoyo de nuestra familia, son dificultades que con el tiempo pues como que dicen, bueno, mejor lo dejo aquí o ya no, ¿verdad? Entonces, ¿usted en algún momento se encontró con ese tipo de dificultades? Sí, de hecho, se dio en diferentes aspectos, ¿verdad? No solamente en el aspecto musical. Jacaltenango, por ejemplo, hace 20 años, 25 años, 30 años, no era lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quería jugar fútbol, ¿verdad?, pues era difícil conseguir un par de zapatos de fútbol buenos, ¿verdad? Para todos los que me están viendo, los que jugaron con zapatos de fútbol Cosmos me van a entender, ¿verdad? Porque era lo que había, ¿verdad? De igual manera, si uno quería integrar, por ejemplo, la banda escolar, pues era tocar un tambor, un redoblante o un bombo, y era muy difícil que alguien más pudiera tener, por ejemplo, un xilófono. Hace 20 años no hablábamos nosotros de trompetas en las bandas, ¿verdad? Y aún así tenía uno que esperar turno para utilizar, por ejemplo, el instrumento de la escuela, porque nuestros papás difícilmente nos podían comprar un instrumento, y estamos hablando de instrumentos bastante sencillos, ¿verdad? Entonces fue casi la misma situación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para hablar de comprar una guitarra, una de dos, ¿verdad? O no te la compraban así de arranque, ¿verdad? O pues en el dado caso los papás tenían que hacer sacrificios muy grandes para poder conseguir una guitarra, ¿verdad? Porque antes hablar de conseguir un instrumento como eso, o sea, estábamos hablando de que había que hacer un gasto grande, y también había que viajar a otros departamentos o inclusive hasta la capital para poder conseguir uno, ¿verdad? Y que de igual manera pues era algo que no era garantía, ¿verdad?, de que fuera un buen instrumento, ¿verdad? Entonces, en todos los aspectos, ¿verdad? O sea, otra anécdota, hablando de anécdotas, ¿verdad? Mi primer guitarra, por ejemplo, yo la compré de segunda mano, o sea, era una guitarra de segunda mano, y se la compré a un amigo de Huehuetenango, ¿verdad? Y la compré hasta que ya tuve mi primer trabajo formal, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, ¿verdad?, era muy difícil, ¿verdad? Era algo así como que complicado en muchos aspectos, ¿verdad? Poder hacerse de un instrumento, ¿sí? Otra anécdota que le cuento, ¿verdad?, es de que la batería que hasta la fecha seguimos usando,
no la compré solamente yo, la compramos entre 3 amigos, ¿verdad? Cada quien puso una cierta parte del dinero del costo de la batería. De igual manera tuvimos que viajar hasta Huehuetenango. Fue allá donde nosotros adquirimos nuestra batería, ¿verdad? Porque pues así tenía que ser, ¿verdad? Teníamos que sacrificar algo de dinero, teníamos que sacrificar algo de tiempo, inclusive el viaje, ¿verdad? Para poder hacernos de una batería. Hoy en día pues sabemos que las cosas han cambiado, ¿verdad? Yo por ejemplo veo hoy en los desfiles de 15 de septiembre niños de primaria van ahí con sus trompetas, sus saxofones o instrumentos, ¿verdad? Que hace 20 años nosotros ni nos hubiéramos imaginado que fueran a utilizarse acá, ¿verdad? Entonces los tiempos han cambiado mucho, ¿verdad? Entonces las oportunidades de igual manera para los músicos también son diferentes hoy en día. Ciertamente sí, y sabemos que igual estas anécdotas pueden ayudar muchísimo a darnos cuenta de que cuando uno en realidad le gusta algo, cuando uno en realidad quiere algo, tiene que luchar y esforzarse demasiado. Como usted decía, los tiempos de ahora son totalmente diferentes y ahorita tenemos la posibilidad de conseguir de manera más fácil las cosas. Anteriormente la situación era muy difícil y aunque uno quisiera adquirir un instrumento, pues sabíamos que no estaban las posibilidades de nuestros padres. Entonces son pequeñas situaciones, ¿verdad?, que nos van ayudando a comprender mejor y a valorar, ¿verdad?, lo poquito que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Hablando particularmente del estilo de música que usted interpreta, ¿cómo fue que usted descubrió que le gustaba el género, especialmente el género del rock? Si no bueno, a mí me empezó a gustar el rock, en este caso, incluso antes de saber que era rock. ¿Por qué? Porque sin darme cuenta, ¿verdad? Yo había tenido experiencia y acercamiento a ciertas bandas, a ciertos grupos que hasta hoy en día escucho, que yo no tenía ni la menor idea o sea, yo no tenía ni la menor idea de qué eran géneros, ¿verdad? O clasificar la música. Porque pues cuando yo era niño en mi casa nunca faltaba, ¿verdad?, una radio prendida o una grabadora prendida, ¿verdad? Siempre estaba sonando algo, ¿sí? Y de todo ese algo pues habían cosas que no me gustaban y habían cosas que sí me gustaban, ¿verdad? Si hablamos de música en general, por ejemplo, ya mencioné hace un momento, a mí me encanta la marimba, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, cada vez que tengo la oportunidad de tocar marimba, pues lo hago, ¿verdad? Pero pues mi acercamiento al rock fue precisamente también con los 2 tíos que yo le comentaba, que pues tenían la marimba en su casa, ¿verdad? Porque pues casualmente uno de mis 2 tíos pues tenía un equipo de sonido en su casa, ¿verdad? Y de hecho fue ahí donde conocí los primeros CDs, ¿verdad? Anteriormente a eso yo solamente escuchaba música en cassette, que era música que generalmente pues nosotros mismos grabábamos en la radio, ¿verdad? Entonces, dentro de los discos que mi tío tenía, pues él tenía música desde rock en español, ¿verdad? Y también tenía música, por ejemplo, de Pink Floyd, de los Beatles, ¿verdad? Pero como le decía, pues yo no tenía ni la menor idea, ¿verdad?, de que esos grupos fueran rock. O sea, yo solo escuchaba sonidos que me agradaban, ¿verdad? Yo escuchaba melodías que a mí me agradaban. Ya luego de eso, en mi adolescencia, pues descubrí, ¿verdad?, que Pink Floyd, que los Beatles, que Guns N' Roses, que Metallica, que AC/DC, pues efectivamente eran grupos de rock, ¿verdad? Y que era un género que hasta cierto punto era así como que marginado, ¿verdad? O sea, que la gente en aquel entonces, y creo que hasta hoy en día, lo tenía así como que, uy, Dios mío, ¿verdad? Rock, quiten eso de aquí, ¿verdad? Pero, o sea, yo nunca lo vi así, ¿verdad? Nunca lo vi así con mis amigos, todos los que tuve la oportunidad de conocer y compartir música en aquel entonces y hasta hoy en día. Pues empezamos a conocer más grupos, empezamos pues a entender mejor, ¿verdad?, la música y a ver la música desde otro punto de vista.
Y creo que eso también nos hizo que la gente nos clasificara y nos pusiera de cierta forma, pues en algunos casos en posiciones negativas y en otros casos en posiciones positivas, podría decir, dentro de la sociedad. Pero pues generalmente lo que más me llama la atención del rock precisamente es de que pues el rock es una música con mucha libertad, ¿verdad? Es una música con mucha libertad. Por ejemplo, si usted quiere tocar, qué sé yo, una cumbia, ¿verdad? Pero usted le quita ese ritmo del bajo o ese ritmo de las percusiones a la cumbia, o sea, esa cumbia deja de ser una cumbia. Se pierde. ¿Verdad? Sí. Pero si usted a las bases del rock le agrega, por ejemplo, ritmos de cumbia, ese rock va a seguir sonando a rock, ¿verdad? Y lo mismo puede suceder. Por ejemplo, hoy por la tarde estaba viendo un grupo asiático, ¿verdad? Que dice que ellos mezclan música rock y música metal con música mongola. O sea, ellos son de Mongolia, ¿verdad? Son descendientes de gente de Mongolia. Entonces, escuché y a pesar pues, de que ellos estaban utilizando como unas especies de violines, unos instrumentos ahí bastante raros que yo la verdad nunca había visto, pues sí, en efecto se seguía escuchando a rock, pues se seguía escuchando a metal, ¿verdad? Y entonces eso es lo que a mí me llama bastante la atención del rock, ¿verdad? Que uno lo puede fusionar, lo puede mezclar con cualquier cosa, ¿verdad? Y no deja de ser rock por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la razón por la que pues el rock tiene tantos géneros y subgéneros y es un género musical o es un estilo musical que ha superado pues tantas décadas, ¿verdad? Desde los años 40, 50 que se empezaron a escuchar las primeras bandas de rock, por ejemplo, hasta nuestros días el rock ha seguido evolucionando, ¿verdad? ¿Ya? Entonces no me extrañaría que ahorita después de esto de la pandemia apareciera un COVID rock, ¿verdad? Un género totalmente nuevo, porque pues esa es la ventaja que tiene, ¿verdad? Es como una cucaracha. Usted patea esa cucaracha y ahí sigue, ¿verdad? Sigue moviendo hasta la última pata, hasta la última antena. Entonces, el rock es igual, o sea, se adapta a los cambios, a los tiempos, a los tipos de instrumentos, a los tipos de región, a los tipos de cultura, ¿verdad? Porque, pues de hecho, los primeros géneros de rock, por ejemplo, los primeros géneros de metal, se dieron, por ejemplo, en ciudades industriales, ¿verdad? En donde todo era trabajo, todo era fábricas, etc. Entonces, eso hizo que, pues, el rock se orientara hacia esos sonidos, hacia esas vivencias, ¿verdad? Y lo mismo ha sido, por ejemplo, en otras partes, o sea, el rock toma la forma del lugar, de la gente, de su cultura, ¿verdad? Entonces por eso es que vemos tantos estilos, tantas clasificaciones, ¿verdad? Géneros y subgéneros que vienen unos detrás de otros. Exacto, eso es lo que pues principalmente me gusta de esto, ¿verdad? Sabemos también que a nivel local usted es muy conocido, ¿verdad? Y tenemos sabido que también ha conformado algunos grupos de rock acá. ¿Podrá usted mencionarnos algunos? Bueno, originalmente el primer grupo, ¿verdad? Como yo le decía que yo conformé, no fue acá, ¿verdad? En Jacaltenango. De hecho ya ni recuerdo cómo se llamaba. Creo que voy a tener que llamar a uno de mis amigos que hace como 2 meses él me recordó el nombre del grupo que teníamos allá y ahorita se me volvió a olvidar. Pero el primer grupo que yo conformé acá, pues precisamente fue con mi hermano y un primo, ¿verdad? Mi hermano era el que tocaba la otra guitarra, toca la otra guitarra, porque de hecho el grupo ahí sigue. Uno de mis primos que pues él pues por razones igual de estudio, ¿verdad? Se tuvo que ir un tiempo y dejó de tocar la batería con nosotros. Mi compadre, ¿verdad? Que era el que tocaba el bajo. Entonces éramos 4 integrantes. El grupo se llama Orgasmatron. Hasta la fecha sigue existiendo. Solo que pues de los miembros originales solamente quedamos 2. Seríamos pues mi hermano y yo, ¿verdad? Pues el bajista de igual manera sigue siendo uno de mis primos y el baterista
pues de hecho yo creo que es el mejor baterista de acá, de Jacaltenango, considero. Pues lo compartimos con otros grupos más, ¿verdad? Porque por la misma situación, ¿verdad? A veces cantantes hay muchos, guitarristas hay muchos, bajistas unos cuantos y bateristas uno, ¿verdad? Entonces nos toca compartirlo, ¿verdad? Entonces, y pues conjuntamente casi con estos mismos miembros que yo le mencionaba, tengo de igual manera otro grupo que ya es de música alternativa, podríamos decirlo. Este grupo es un poquito más reciente. Este grupo de igual manera creo que llegó por el asunto de la melancolía, ¿verdad? De recordar la adolescencia y recordar algunas canciones que nosotros escuchábamos en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, en ese grupo nosotros normalmente tocamos canciones de grupos como Caifanes, por ejemplo, o inclusive de grupos nacionales como Bohemia Suburbana o Viernes Verde, ¿verdad? Y de igual manera pues llegamos a tocar en su momento también, por ejemplo, música de Nirvana, que pues no, hablar de Nirvana es hablar de la adolescencia, ¿verdad? Entonces, y pues ahorita estoy tocando de igual manera con un grupo, pero eso ya podríamos decir que es desde un punto de vista tal vez laboral, así, nunca había visto la música como un trabajo, de hecho no lo hago hasta ahora, ¿verdad? Pero pues puedo decir que tengo como una especie de jefe, estoy tocando más o menos en un grupo que pues toca música del recuerdo, música romántica, ¿verdad? O sea que yo, como le decía, pues todo lo que sea para aprender y mejorar e innovar y de repente ir agarrando de ahí para utilizarlo en lo que a mí me gusta también, ¿verdad? Pues bienvenido. Y pues no me da pena, ¿verdad? O sea, ir y tocar a otras partes, hacer otras cosas. Hace un momento, ¿verdad? Antes de la entrevista, ya le compartía una anécdota ahí también de que una vez me tocó ir a acompañar a mi amigo a tocar la batería a una iglesia evangélica. O sea, no tengo ningún tipo de prejuicio con eso, ¿verdad? Como le digo, pues todo lo que sea para aprender es bienvenido. Y pues en cuanto a grupos, en mi trabajo he tenido la oportunidad de compartir con mis propios alumnos, por ejemplo, que trabajo dando clases, ¿verdad? No clases de música, pero he tenido también la oportunidad en mi trabajo hacer eso, ¿verdad? Compartir con mis alumnos, que muchos hoy en día ya se volvieron mis amigos, ¿verdad? Ir tratando pues de llevar esto y de conformar ahí ciertas agrupaciones para determinados eventos, ¿verdad? Esas han sido mis agrupaciones hasta este momento. Pues es muy bonito poder escuchar, ¿verdad? Porque a veces nosotros los vemos en un escenario, pero en realidad no sabemos a fondo cómo es que empezó todo ese proceso. Entonces agradecemos muchísimo que usted nos comparta todo ese proceso que usted ha vivido, ¿verdad? Sabemos que y esperamos de verdad que muchos jóvenes se identifiquen con todo lo que usted nos cuenta, porque el gusto por el rock, sabemos que muchos jóvenes también les gusta y en algún momento usted llegó a decir que para algunas personas es mal visto, ¿verdad? Entonces ahí sí que se respeta el gusto por la música, depende del género. Una pregunta muy interesante que a mí me gustaría que usted pudiera respondernos, ¿de qué manera es que usted cree que puede influir de manera positiva la música en los jóvenes? Sabemos que la situación que estamos viviendo hoy en día pues es muy difícil. Hay jóvenes que en vez de prestar su tiempo por ejemplo en la música o en el deporte, buscan lados más fáciles, digámoslo de esa manera. Se pueden refugiar en el alcohol, en las drogas, y esa es una situación muy triste que ahorita estamos viviendo como sociedad. Pero hablando de la música, ¿de qué manera cree usted que puede influir positivamente en la juventud? Bueno, creo que para eso vamos a utilizar algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a utilizar algunos ejemplos. Vamos a encender un poquito aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La música puede venir desde, pues, una especie de pasatiempo, ¿verdad? Sí, puede venir así como que una especie de
de pasatiempo, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues termina siendo algo que a usted lo va a distraer, ¿verdad? O sea, la mejor forma y yo esto lo aprendí, ¿verdad? De deshacerse de un hábito es cambiarlo por otro hábito, Sí. ¿verdad? Es cambiarlo por otro hábito. Entonces, por ejemplo, como les decía, yo practicaba mucho el deporte, ¿verdad? Al principio, pero luego cambié el deporte por la música, no en su totalidad, pero sí lo llegué a cambiar. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces a uno le exigen, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Cuando yo conseguí, o sea, por ejemplo, la primera guitarra que tuve, o con la primera guitarra que yo tuve la oportunidad de hacer contacto, a mí me llamó la atención que yo decía, no, pues no, así no se oye lo que toca Metallica, por ejemplo, o, no, o así no se oye lo que toca, por ejemplo, AC/DC, ¿verdad? Yo decía, pero si es una guitarra eléctrica, suena como una guitarra acústica, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, luego de eso, pues me di cuenta de que pues había que aprender muchas cosas sobre esto, ¿verdad? Y eso empezó a absorber mi tiempo, ¿ya? Entonces, eso pues hizo que también yo me alejara, ¿verdad? De ciertas cosas, de ciertas situaciones negativas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces luego dije, bueno, me gusta, bueno. Entonces empecé a aprender, empecé a conocer, luego me di cuenta que lógicamente aparte de tener una guitarra, ¿verdad? ¿Sí? Pues iba a necesitar de un amplificador, ¿verdad? Para que la guitarra sonara, pero luego me di cuenta de que con esto venían otras cosas más, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo es que lo que hacen ellos suena así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, empecé a descubrir que había que necesitar también efectos o cosas por el estilo, entonces todo eso me empezó a distraer, ¿verdad? Sí, hasta la fecha me distrae, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es que hacen un sonido? Bueno, si antes esto sonaba así y utilizando efectos ahora puedo tener algo así. Entonces yo dije, híjole, eso era lo que yo estaba buscando, ¿verdad? Ese era el sonido, ¿sí? O sea que así se hace, ¿verdad? Eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Para poder sonar diferente, para poder sonar de una forma especial, por ejemplo, ¿verdad? Entonces luego dije, bueno, pero yo veo que ellos hacen eso, ¿verdad? Entonces yo decía, yo veo que ellos hacen esto o hacen esta otra cosa. Entonces después empecé a descubrir técnicas en la guitarra para sonar de una forma especial, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya es diferente, ¿verdad? Entonces después me empezó a llamar la atención, ¿y cómo es que hacen un solo, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, la música es algo que si uno lo ve o lo agarra desde un punto de vista positivo, lo va a empezar a atrapar, y lo va a empezar a atrapar, y lo va a llevar a otros aspectos, y lo va a llegar a conocer, por ejemplo, géneros diferentes, ¿verdad? Y de igual manera una cosa la va a llevar a la otra. Por ejemplo, la primera vez que yo escuché, que de hecho fue en el tanque, que en Jaca el tanque eso era famoso, ¿verdad? Porque yo creo que ya no mucha gente va ahí. Entonces la primera vez, por ejemplo, que yo escuché heavy metal, ¿verdad? Fue en el tanque. Entonces estábamos escuchando un disco de esos de éxitos del rock, ¿verdad? Que yo creo que cualquiera compró uno de esos en el mercado. Y por ejemplo, escuché la primera vez, ¿verdad? Y yo dije, eso me llama la atención, pero ¿cómo es? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo hacer eso? ¿Verdad? Entonces eso me empezó a distraer, ¿verdad? Y como yo le decía, pues yo no me metí al mundo del rock o al mundo de la música por decir, no, es que voy a ir a sacrificar animales y que voy a ir a hacer este tipo de cosas, sino que yo lo empecé a ver todo desde el punto de vista musical, ¿verdad? Empecé a verlo todo desde el punto de vista musical. Y pues de igual manera en ese mismo disco, por ejemplo, habían canciones de AC/DC, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, fueron cosas que me empezaron a llamar la atención. Luego de bandas como esas, por ejemplo, vino, por ejemplo, Metallica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? O por ejemplo, encontrar sonidos como este, ¿verdad? En canciones como Iron Man de Black Sabbath. Entonces, fue empezar a descubrir cosa tras cosa, ¿verdad?
O sea, al principio todo fue de manera empírica, de hecho la mayoría todo fue de forma empírica, ¿verdad? Pero ya luego eso me empezó a involucrar más, ¿verdad? Luego de eso, pues de igual manera vino la idea, ¿verdad? De querer conformar grupos, empezar a tocar con grupos, ¿verdad? Entonces ya luego de eso, pues seguimos aprendiendo más cosas, ¿verdad? Sí, seguimos aprendiendo más cosas. Por ejemplo, no sé si se alcanza a escuchar ahí, ¿verdad? Entonces uno va descubriendo así como que sonidos y formas de hacer música, ¿verdad? Ya, entonces uno va descubriendo un montón de infinidades, ¿verdad? Que no solamente es quedarse, ¿verdad? En saber aprender a tocar un acorde o sacar una canción y dejarlo hasta ahí, sino que es algo que a uno lo absorbe, ¿verdad? Sí, es algo que a uno lo absorbe. Como le decía, por ejemplo, hoy tengo casi 35 años, ¿verdad? Y empecé con esto hace aproximadamente 20, ¿verdad? 20 años. No puedo decir que soy un músico profesional porque sé que no lo soy, ¿verdad? Pero sin embargo sé que la música ayudó a que yo me alejara, ¿verdad? De un montón de cosas negativas, a pesar de que muchos piensan que esto es negativo, ¿verdad? Me empezó a alejar de todo ese tipo de situaciones. De igual manera me hizo conocer también a mucha gente que yo decía, la puchica, aquel maquillado ahí en el escenario pareciera que me va a ir a cortar el cuello. Y después de que él se baja del escenario, platicamos, ¿verdad? Y decimos, no, pues es una gente, o es una persona tan normal y tan preparada como cualquier otra, ¿verdad? Sí. Entonces tengo amigos que se dedican a esto, que por ejemplo son médicos, son odontólogos, abogados, etcétera, ¿verdad? Empresarios. Porque pues también, ¿verdad? Acá en Guatemala es otra situación de que a veces de la música uno no puede vivir, ¿verdad? Son pocos los que logran decir que pueden vivir de esto. Pero pues mi consejo para la juventud es de que si a ustedes los llega a atrapar la música, pues no la dejen, ¿verdad? No la dejen porque ya es algo que les va a abrir mucho camino, mucho campo, los va a hacer conocer a muchas personas, ¿verdad? Y los va a hacer también tener bonitas experiencias, ¿verdad? La música es una gran salida, o sea, música para cuando uno está, hay música para cuando uno está triste, para cuando uno está contento, para cuando uno está enojado, ¿verdad? O sea, la música a uno le sirve en todos los ámbitos, lo acompaña a uno en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo hoy en día no me imagino, ¿verdad? Si sin una guitarra, por ejemplo, cuando empezó todo esto de la pandemia, conmigo yo solamente tenía una guitarra, ¿verdad? Y yo les dije, me da miedo salir a la calle, ¿verdad? Porque al principio todo era miedo. Me da miedo salir a la calle, ir a la casa a traer más cosas, ¿verdad? Y cuando me di cuenta, pues ya tenía todo amontonado ahí, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas es algo que uno necesita, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese sería mi consejo, ¿verdad? De igual manera no aplica solamente para la música, ¿verdad? O sea, mi consejo para la juventud es que si ustedes sienten que se están acercando a realizar actitudes negativas o cosas que los van a llevar, por ejemplo, ya no solamente como una distracción, sino para un perjuicio, por ejemplo, pues es de que ya sea a través del deporte, a través del arte, que el arte tiene muchas formas, ¿verdad? Pinten, dibujen, canten, declamen, no sé, hagan algo, ¿verdad? Pero que ese arte pues les sirva, ¿verdad? Siempre desde un punto de vista positivo, podríamos decir. No, pues agradecemos muchísimo el que usted pues comparta con nosotros. Tenemos la esperanza, ¿verdad? Que a través de este tipo de entrevistas en el que podemos conocer un poquito más acerca de la vida de las personas, pues como lo mencionaba, especialmente los jóvenes entren en reflexión y sepamos que en algún momento si cometemos errores tenemos la oportunidad de enmendarlos. En el caso de la música podemos
concentrarnos en aprender, por ejemplo, ejecutar un instrumento. Todo eso nos puede ayudar, ¿verdad?, a salir de esas situaciones difíciles en las que a veces nos encontramos, especialmente los jóvenes. Agradecemos demasiado el que usted pues haya aceptado la invitación a su canal. Esperamos pues poder contar en una próxima con usted. Claro. Y algún mensaje que quiera dejarles a nuestros espectadores ya para despedir nuestro segmento. Bueno, principalmente, ¿verdad? O ya que vamos de salida, agradecer, ¿verdad?, nuevamente por la invitación, la oportunidad que me dieron de estar acá. Pues me hubiera gustado que estuviera todo el grupo, ¿verdad? Pero pues sabemos que ahorita no nos podemos amontonar. Pero sí me hubiera gustado que hubiera estado todo el grupo, tal vez para tocarles alguna canción así de forma completa, ¿verdad? Que me han dicho muchas veces, venite a tocar una canción, y yo así como que no, pues solito no me siento tan cómodo, ¿verdad? Pero pues para ahí a los que nos vayan a observar, ¿verdad? Sigan apoyando, ¿verdad?, estos proyectos. Llevar nuestra cultura, ¿verdad?, llevar a nuestra gente principalmente a ojos y a oídos de otras personas es importantísimo. Jacaltenango tiene mucho talento, y no lo digo por mí, ¿verdad? Lo digo porque realmente Jacaltenango es una tierra donde el talento abunda muchísimo, pero las oportunidades son pocas, ¿verdad? Entonces a todos aquellos que pues sienten una pasión, como ya lo decía, ya sea por la música, por cualquier cosa, pues no la dejen, ¿verdad? A las personas que pues están viendo esta transmisión, sigan apoyando, ¿verdad?, el canal, sigan apoyando, ¿verdad?, a los presentadores, a todas las personas que colaboran, ¿verdad?, a las instituciones que apoyan estas transmisiones, ¿verdad? De igual manera, repito, y esto va especialmente para los padres de familia, no para los jóvenes, para los padres de familia, porque pues no son los hijos los que educan, ¿verdad?, son los papás los que educan. Entonces, si ustedes ven que pues, sus hijos son demasiado rebeldes, en lugar de sacar un cincho, sáquenles una guitarra, ¿verdad?, sáquenles un tambor, una batería, algo. Eso, como lo dije hace rato, ¿verdad?, los va a distraer, los va a hacer descubrir algo que en ellos tal vez antes no estaba, ¿verdad? Esos berrinches, esas malcriadeces se pueden deber a falta de atención o a falta de entretenimiento, falta de ocupación, ¿verdad? Ya no le demos más teléfonos celulares a los niños, ¿verdad? Solamente para ver el programa. ¿Verdad? Acá en nuestro medio, por ejemplo, hoy en día hay mucha gente que está dispuesta, ¿verdad? Un servidor en primera fila, ¿verdad?, pues para enseñar, por ejemplo, o sea, lo básico, ¿verdad?, de los instrumentos. Nosotros estamos a la orden también, ¿verdad? Si hay padres de familia que están viendo esto y quieren buscar alguna forma para que sus hijos se distraigan, pues ahí estamos a la orden, aunque sean clases en línea, ¿verdad?, ya que hoy pues está difícil salir, ¿verdad? Y de igual manera, pues para los jóvenes que también tengan la oportunidad de ver esto, ¿verdad?, pues el consejo es el mismo, ¿verdad? Adopten la música nunca los va a traicionar, nunca los va a abandonar. Una guitarra pues siempre va a estar ahí, ¿verdad? Sí, en los momentos más difíciles la música siempre está ahí con uno, y pues eso sería, ¿verdad? No, pues muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado, y bueno, pues esperamos que toda esta situación con el paso del tiempo pues vaya cambiando y tener la oportunidad de tener ya el grupo y poder presentarlo acá en nuestro canal. Sí. Muchísimas gracias a usted también, que forma parte importante, ya que sin usted pues esto no sería posible. Estuvimos compartiendo un segmento más de Espacio Cultural en su canal Nova TV, así que los esperamos en una próxima. Deseándoles desde ya una buena noche. Por supuesto, si usted desea anunciarse con nosotros, puede comunicarse a los teléfonos que van a aparecer ahí en su pantalla. Así que muchísimas gracias. Soy Jessie Jiménez, y en una próxima será que compartamos una vez más. Feliz noche.